Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nosotros somos el equipo 5 y el día de hoy vamos a presentar la solución a nuestra situación problema de la materia de análisis de circuitos eléctricos. Esperemos disfrute nuestra presentación. Y pues bueno, los integrantes que conforman este equipo son Andrés Ansaldúa, Luis Emilio Morales, Dacia Martínez, Uciel Mesillas y su servidora Airi Arteaga. Para comenzar, nos gustaría hablar un poco acerca de lo que iremos desarrollando a lo largo de esta presentación. Y pues bueno, a lo largo de la situación problema conoceremos más acerca de la producción de energía fotovoltaica en nuestro país, así como también del funcionamiento de los paneles solares y sus características por medio de simulaciones y experimentaciones. Para pasar al primer subtema, el cual es potencial de generación de energía fotovoltaica en México, comenzaremos hablando de la ubicación geográfica de nuestro país. Como podemos ver en la figura 1.1, se encuentra la radiación global media diaria medida en kilowatts hora sobre metro cuadrado. Como podemos observar, los estados que se encuentran en la parte superior son los que tienen mayor incidencia de radiación solar, mientras los que se encuentran en la parte inferior son los que tienen menor incidencia de radiación solar. Cabe mencionar que México recibe alrededor de 5.3 kilowatts hora sobre metro cuadrado por día. También podemos ver que Nuevo León se encuentra en un rango muy aceptable dentro del 4.8 y 4.9 de radiación global media diaria. Ahora pasamos a la capacidad actual instalada de sistemas fotovoltaicos en México. Como podemos observar en la figura 1.2, la capacidad instalada de generación distribuida ha ido incrementando de manera favorable. De acuerdo a estimaciones de la CENER y la CRE, la capacidad actual instalada de los sistemas fotovoltaicos en México ha tenido un crecimiento muy dinámico y favorable, ya que a finales del 2015 y 2016, como podemos observar en la gráfica, se alcanzó a cerca de 120 megawatts instalados, por lo cual la CRE estima que la generación de capacidad actual instalada distribuida podría alcanzar una mayor capacidad cercana a los 2.2 gigawatts hacia el año 2022, lo cual es un muy buen pronóstico para nuestro país. Y bueno, aquí podemos observar la energía fotovoltaica producida en México actualmente. Tenemos las adiciones de capacidad en megawatts, capacidad instalada total también en megawatts y la generación en gigawatts hora. En el 2018 se instalaron en México alrededor de 350 megawatts en lo que a generación distribuida se refiere. También se prevé que para el año 2019, bueno, el año pasado, se podría cerrar con 700 megawatts generados de energía solar según el economista. Y bueno, ¿qué porcentaje representa la energía fotovoltaica generada de la energía total producida en México? Pues de acuerdo a la Secretaría de Energía en México, actualmente se cuenta con una capacidad instalada de generar electricidad a través de energías renovables en un 31%, de las cuales 4.3 son mediante energía fotovoltaica. Ahora hablaremos del potencial de la generación de energía fotovoltaica en México. Nuestro país cuenta con un gran potencial para generar energía a través de fuentes renovables, como lo vimos en las gráficas anteriores. Esto ya que incluye altos niveles de insolación, como lo pudimos ver en la figura 1.1, los cuales aportan un gran potencial para la instalación de paneles generadores de energía. Asimismo, según la Asociación Mexicana de Energía Solar, México cuenta actualmente con 44 parques solares en 14 entidades distintas, en las cuales está operando de manera efectiva. Asimismo, el sector solar en México creció un 32% en los últimos 6 meses, al pasar de 3.075 megawatts instalados en diciembre de 2018 a 4.057 megawatts en junio del año 2019, según Forbes. Y bueno, por último, mencionaremos el pronóstico de generación de energía fotovoltaica en México para los próximos 15 años. Según la Secretaría de Energía en México, se estima que para el 2030 al menos 4 millones de hogares contarán con un sistema fotovoltaico de 1 kilowatt instalado para satisfacer sus requerimientos de energía. Asimismo, actualmente la generación de energía fotovoltaica representa un 70% de la energía limpia adicional requerida para el 2030, lo cual significa que estamos en un pronóstico muy favorable del uso de energías limpias y sobre todo de la utilización de energías fotovoltaicas. Hola, mi nombre es Luis Emilio y yo les voy a explicar la parte 2 de nuestra situación problema, comenzando por la diferencia entre
celdas solares, módulo fotovoltaico y un arreglo de módulos fotovoltaicos. Este último es el más grande, ya que los otros dos se encuentran dentro del mismo. Comencemos definiendo lo que es una celda solar. Es el dispositivo el cual se encarga de captar la luz solar dentro de un módulo fotovoltaico. Después, pasando a lo que es un módulo fotovoltaico, este está compuesto por un marco de aluminio, cristal encapsulado, celdas solares, cubierta posterior, caja de conexiones, etcétera. Dentro de este, como ya se mencionó, se encuentran las celdas solares que están encargadas de captar la luz. Sin embargo, dentro del módulo fotovoltaico, estas ya son convertidas en energía eléctrica para que puedan utilizarse posteriormente. Y por último, el arreglo de módulos fotovoltaicos. Este es el conjunto de módulos. Estos están conectados, pero aquí ya se utiliza lo que es la mano de obra, ya se utilizan las bases, ya se utiliza la orientación y están hechas para alimentar viviendas, colonias, etcétera. Ahora pasando a cómo obtener el voltaje máximo en un circuito abierto y en cortocircuito, pues para obtener el voltaje en un circuito abierto, sabemos que como no está fluyendo la corriente y el voltaje depende casi en su totalidad de la corriente, el voltaje llegará a su punto máximo, tal y como podemos ver en la gráfica de la figura 2.4. Y para obtener experimentalmente el voltaje en cortocircuito, el cable rojo de nuestro multímetro lo tenemos que conectar a la parte donde dice V y el cable negro en COM. El selector de voltios lo tenemos que poner en corriente continua y el cable rojo lo tenemos que colocar al lado positivo del panel, así como el negro irá al negativo. Y ya por último, tenemos que aprender a cómo calcular la energía producida anualmente por un sistema fotovoltaico. De esto dependen diferentes factores, como puede ser la ciudad donde vivas, puede ser eh, la potencia del panel, puede ser las horas de sol pico en el lugar donde quieres analizar, etcétera. Para esto encontramos una fórmula, la cual se trata en que tienes que multiplicar las horas de sol pico en el lugar donde quieres analizar esto por, por la potencia del panel. Digamos que tienes una potencia de panel de 50 y, y en una ciudad donde las horas de sol pico son 2, multiplicamos 2 por 50 y tendremos un total de 100 kilowatts hora por día. Esto dependerá obviamente cada día por cuánta exposición al sol se tenga, la temporada, etcétera. Entonces, podemos obtener un promedio y multiplicarlo por 365 y eso será un aproximado de cuánta energía se producirá anualmente por un sistema fotovoltaico. Aquí vamos a ver cómo obtener de manera experimental las características corriente-voltaje y potencia-voltaje de un módulo fotovoltaico, y también cómo se obtiene de manera experimental el punto de máxima potencia. Como pueden observar aquí en la figura 2.1, las curvas características de corriente contra voltaje y potencia contra voltaje presentan un comportamiento no lineal. Las gráficas dependen en su totalidad de las características de los módulos, tal y como se puede observar aquí en la figura 2.2. Pues estas son gráficas con comportamientos similares, sin embargo sus características modifican los valores de corrientes de cortocircuito y voltaje de circuito abierto, lo que se ve reflejado también en el punto de máxima potencia. Experimentalmente, para obtener las características corriente-voltaje de un módulo fotovoltaico, necesitamos tener un circuito que conecte al módulo con una resistencia variable, así como también un volímetro y un ampímetro que muestren de forma simultánea el voltaje y la corriente generada por el módulo fotovoltaico, como se muestra aquí en la figura 2.3. Una vez que tengamos el arreglo, comenzaremos a variar el valor de la resistencia de manera que nuestro voltaje y nuestra corriente comenzarán a cambiar. Se debe ir registrando los valores que muestran el volímetro y ampímetro ante los distintos valores de resistencia. Y al graficarlos encontremos una curva similar a la señalada aquí en la figura 2.4. Teniendo el registro de los voltajes y corrientes, basta con calcular el producto de cada voltaje con su respectiva corriente para obtener los valores de la potencia y eventualmente hallar el punto en el que ésta alcanza su máximo valor. Al graficar los valores de potencia contra voltaje,
se obtiene una gráfica similar a esta señalada en la figura 2.4, que permite identificar visualmente el punto de máxima potencia. Ahora veremos cómo encontrar la capacidad del sistema fotovoltaico necesaria para generar un 40% de la energía anual consumida por la casa en la cual habitamos. Para esto utilizaremos el simulador PV Watts Calculator. Lo primero que hicimos es analizar los datos de nuestro último recibo de luz. Como pueden ver, mi recibo de luz más reciente nos da 2 medidas de kilowatts hora. Una del 21 de septiembre del 2020 con 79.421 kilowatts hora y otra del 19 de noviembre del 2020 con 81.402 kilowatts hora. Lo que hacemos es restarle la medida pasada a la medida más reciente y eso nos da el número de kilowatts hora que hemos consumido en los últimos 2 meses. Después multiplicamos por 6 y nos da nuestro consumo anual. En mi caso este fue de 11.886 kilowatts hora. Para encontrar el 40% de ese número simplemente lo multiplicamos por 0.4 y en mi caso me dio 4.754 kilowatts hora. Eso significa que necesito un sistema con la capacidad de cubrir 4.754 kilowatts hora anuales. Ahora usaremos el simulador PV Watts Calculator, donde nos va a pedir que ingresemos nuestra dirección para hacer una estimación adecuada. Después de ingresar tu dirección te llevará a una página donde indicas las características de tu sistema. Ahí donde dice DC System Size es donde indica la capacidad del sistema fotovoltaico. Yo utilicé el método de prueba y error hasta que encontré que para poder producir 4.754 kilowatts hora necesitaba un sistema de 2.874 kilowatts. Bueno, pasando a la parte de simulaciones por medio de Multisim. Primero que nada tenemos nuestra celda fotovoltaica común y corriente, en la cual se dan los parámetros de corriente de cortocircuito de 34 mA y voltaje de circuito abierto de 0.57 volts. De esta gráfica ya podemos identificar varias características que definen a estas celdas. En este caso, nuestra curva verde de corriente voltaje nos indica que cuando el voltaje es 0, tenemos nuestra corriente más alta o corriente de cortocircuito. Y cuando la corriente es 0, tenemos nuestro voltaje más alto o voltaje de circuito abierto. También podemos identificar la curva de potencia-voltaje, la cual también es dependiente de la corriente, dado que potencia es igual a voltaje por corriente. Y bueno, vemos justamente ese comportamiento lineal hasta que llega a su punto máximo o punto de potencia máxima, en el cual usualmente se opera, dado que es el punto de operación, y bueno, tiene una eficiencia mayor a los otros puntos. También este punto debe ser monitoreado, dado que tanto un cambio en temperatura como un cambio en la radiación va a alterar el comportamiento de este. En nuestro sistema, VRAD es el que le da esta potencia. Bueno, pasando a nuestro segundo módulo, en el cual este está formado por 6 celdas de las que usamos anteriormente, pero con la diferencia de que la corriente de cortocircuito es de 100 mA. Esto se ve reflejado claramente en nuestra gráfica, 100 mA, y bueno, sin embargo, el voltaje de cortocircuito cambia bastante, ¿no? En este caso es un factor de 6, dado que tenemos 6 celdas comparado con lo que teníamos previamente. Pasando al arreglo de 2 módulos en paralelo, este es el mismo módulo que vimos antes, pero copiado y conectado en paralelo. En este caso podemos ver cómo cambia nuestra corriente, que ahora se duplica. Y bueno, esto pasa como algo análogo a lo que pasaría en una resistencia, en la cual la corriente en serie es igual, sin embargo la corriente en paralelo es la que difiere. Y pasando al voltaje, vemos que se queda igual que nuestro modelo anterior. Ahora el arreglo de 2 módulos en serie muestra estos mismos módulos, pero ahora conectados en serie claramente. Vemos que regresamos al nivel de 100 mA que teníamos antes en nuestra curva de corriente de voltaje. Y sin embargo, ahora nuestro voltaje es el que se duplica. ¿Por qué? Bueno, porque ahora tenemos, en vez de 6, tenemos 12 celdas conectadas en serie. Justamente es lo que sucede. Pasando al arreglo de 2 módulos en series, uno afectado por sombra. Aquí vemos una situación de la vida real en la cual parte de nuestro sistema es cubierto por sombra. Y bueno, aquí podemos ver que mientras que el voltaje de cortocircuito, de circuito abierto, se mantiene igual, la corriente de cortocircuito es la que cambia. Aquí no se ve, pero cambia a 70 mA, que en este caso es definido porque cuando vemos una celda, como por su resistencia, vemos que cuando se cubre una celda, la resistencia aumenta.
Entonces, esta corriente tiene que pasar por todo el circuito y, bueno, en este caso, resulta dependiente de la segunda fuente que tengamos, que es la menor. Eso sería todo. Hola, mi nombre es Dacia y a continuación les voy a presentar la sección 4, que consistió en la obtención experimental de las características corriente-voltaje y potencia-voltaje de módulos fotovoltaicos. Para ello se utilizaron dos módulos fotovoltaicos de 3 volts, un potenciómetro de 1 kΩ, una protoboard y 2 multímetros. Lo primero que hicimos fue medir la corriente de cortocircuito, esto para evaluar el adecuado funcionamiento de nuestros módulos y para revisar que la radiación solar al momento de las experimentaciones fuera adecuada. De igual forma, se revisó el voltaje de circuito abierto. Posteriormente, para obtener las características voltaje y corriente, se utilizaron arreglos como el mostrado en la figura 4.3, donde el voltímetro debe ir conectado en paralelo con el potenciómetro y el amperímetro debe ir en serie con el módulo o arreglo de módulos fotovoltaicos según sea el caso. El primer experimento fue medir las características de un solo módulo fotovoltaico. Para ello se iba variando la resistencia del potenciómetro poco a poco para obtener distintos pares de valores de corriente y voltaje. Estos valores se fueron registrando y con ellos se obtuvo la potencia multiplicando el voltaje por la corriente. Una vez que se tenían los registros, lo que seguía era graficarlos para obtener el punto de máxima potencia, el voltaje de circuito abierto y la corriente de cortocircuito que se pueden observar en las curvas tanto de corriente-voltaje como de potencia-voltaje. Después se repitió el experimento, pero ahora conectando dos módulos fotovoltaicos en paralelo. Se registraron y se obtuvieron sus gráficas. Después hizo lo mismo, pero ahora conectando los módulos fotovoltaicos en serie. Se tomaron los valores y se graficaron. Y por último, al mismo circuito anterior donde estaban conectados en serie, se le agregó una sombra del 30% a uno de los módulos para ver qué era lo que ocurría. Se registraron los valores y los graficamos. En esta gráfica podemos observar las curvas corriente-voltaje de un módulo, de dos módulos en paralelo y de dos módulos en serie, y podemos observar que cuando se conectan en paralelo, la corriente de cortocircuito se va a duplicar, mientras que cuando están en serie, lo que se duplica es el voltaje de circuito abierto. Pero en ambos casos vamos a ver un incremento del doble en el valor de la máxima potencia, por lo que al momento de realizar instalaciones fotovoltaicas, si se conectan en paralelo o en serie, va a depender de los requerimientos de cada quien y de las diferentes necesidades. Por otro lado, al comparar los dos módulos en serie con y sin sombra, podemos ver que cuando la sombra cubre filas completas se bloquea por completo el paso de la corriente, y esto también trae daños a los módulos fotovoltaicos. Es por eso que los diodos de bypass son de suma importancia para mitigar todos estos efectos adversos. Podemos concluir que la utilización de la energía fotovoltaica tiene un gran potencial de crecimiento en nuestro país y se espera que en los próximos años pueda seguir en aumento, pues aparte de ser un tipo de energía con un alto rendimiento, es una energía renovable que beneficia al medio ambiente. Muchas gracias.